Saludos, ¿qué tal amigos? Le habla Luis Guevara. Bienvenidos sean todos a este episodio de Referentes RD, un programa que busca tratar los temas desde perspectivas propositivas y sobre todo generar contenido de provecho para toda la sociedad. Me acompaña el buen amigo Jonathan de Olio. Bueno, para mí es un honor tenerte acá nuevamente, estimado Luis, junto a una lumbrera de nuestra Quisqueya, el ingeniero Osiris de León. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está usted? Saludos, saludos, Jonathan, saludos, Luis. Caramba, qué presentación más glamorosa. Eternamente agradecido que ustedes hayan tenido la cortesía de convocarnos en el día de hoy a conversar con ustedes y con toda la sociedad sobre tantos temas que hay sobre la agenda de debate en la sociedad dominicana. Así es, y nosotros agradecidos por tener un activo como usted en el país, siempre dándonos informaciones objetivas respecto de la realidad nacional y la geológica en sentido particular. Y vamos a estar hablando de temas hídricos, ¿correcto? Así es. En relación a lo que estamos experimentando respecto del vecino país de Haití. Así es, Rafael Radamés Osiris de León. Así es. Profesional destacado, geólogo, académico, ambientalista, comunicador. De verdad que es un placer tenerlo por aquí. Y de una vez empezamos, ingeniero, con la primera cuestionante. Denos sus perspectivas al respecto de la situación con el vecino país y sobre todo de la seguridad hídrica en la región con el río Masacre y toda la situación por allá. Fíjate, Luis, y tú también, Jonathan, el tema fronterizo no es un tema nuevo. Es un tema que ya se estaba planteando desde hace décadas, porque desde los años 60, cuando República Dominicana, en el año 1967, prohibió los aserraderos, había una señal clara de que la isla estaba en un proceso de desmonte forestal y que eso iba a impactar las cuencas hidrográficas y que en el mediano plazo íbamos a tener déficit de agua. República Dominicana comenzó a reforestar, pero Haití no lo hizo. Por eso cuando tú vas al distrito del norte, tú vas a Juana Méndez, tú vas a Limonade, tú vas a Cabo Haitiano, tú ves que las cuencas hidrográficas del río Trou du Nord y del Gran Rivière du Nord están deforestadas. El resultado final, en este caso, Jonathan, es la falta de lluvia. Porque hay una relación directa entre el bosque, la evapotranspiración, que incrementa el nivel de vapor de agua presente en la atmósfera, la condensación, la precipitación pluvial, que termina convertida en corriente fluvial. Si tú no tienes agua en un río, tú vas a ir a buscar el agua al río más próximo. Y eso está pasando hoy día en la frontera. Como ya los tres principales ríos de la zona, el Gran Rivière du Nord, el río Trou du Nord y el Capotillo están prácticamente secos, la opción que le queda a Haití es ir al río Masacre, que no es un río haitiano como erróneamente plantean importantes figuras de la política de Haití, como un ex canciller de Haití. Ahí hay una cuestionante importante. Muchos tratados a través de la historia, iniciando con el Tratado de Aranjuez en aquella época, ¿verdad? Pero a través de los años se han dado múltiples conversaciones, múltiples acuerdos y tratados. Uno de los últimos en 1929, en febrero, ¿verdad? Al respecto de la situación del río. Y el año antepasado, en el 2021, entonces se crea la Comisión Mixta Bilateral que trató la situación del río. Denos una perspectiva con respecto a todos estos acuerdos y tratados y en qué situación estamos al respecto de ellos hoy en día. Esa Comisión Mixta Bilateral, que fue integrada para tratar el tema hidrológico, se reunió en la Cancillería Dominicana con asistencia técnica del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Y el objetivo de la delegación de Haití era que la República Dominicana, vía la Cancillería, formalizara la captación de 1.5 a 3 metros cúbicos por segundo desde el río Masacre en la zona limítrofe entre Dajabón y Juana Méndez, cerca de Codevi, para alimentar un canal de riego.
En ese entonces, cuando se dio a conocer esta información, la objetamos de inmediato, de manera pública. Estamos hablando del 2021. 21. Okay. Pero ya Haití venía construyendo el canal desde el 2019. Oh. Cuando ya viene llegando a lo que debe ser la obra de toma, justo en la margen izquierda del río Masacre, es cuando deciden pedirle anuencia a la República Dominicana vía la Cancillería. ¿Y exactamente qué se solicita? Lo que solicitan es que la Cancillería, en representación del gobierno dominicano, dé luz verde para que ellos procedan a la captación. Como el canal está más alto que el cauce del río, ellos necesitarían ahí un pequeño dique para subir el nivel del agua, para que el agua pueda entrar, derivar hacia el lateral izquierdo. Bueno, porque tú no puedes hacer un canal en un río limítrofe si no tienes la anuencia del país vecino. Ingeniero, pero si hablamos de captación, a lo mejor captan parte del agua. Entonces se mantiene el cauce del río. Hay que ver qué cantidad de agua, qué caudal ellos querían captar según la solicitud que le hacen a la Cancillería. Ese es un tema importante de discutir, Luis, por lo siguiente. Ellos le dijeron a la Cancillería de forma inexacta que República Dominicana tiene 10.8 metros cúbicos por segundo como captación desde el río Masacre, lo cual no se corresponde con la realidad, porque cuando tú recorres el río Masacre desde Loma de Cabrera, en la Loma del Pico del Gallo, hasta llegar a Manzanillo, en ningún tramo tú encuentras ni siquiera 3 metros cúbicos por segundo, salvo una vaguada puntual, una tormenta puntual. Pero en condiciones normales de régimen hidrológico regional, ese río te transita entre 1.5 y 2 metros cúbicos por segundo. En sequía, como está ahora, te está transitando menos de 1 metro cúbico por segundo. ¿Y ellos solicitaban? Comenzar con 1.5 y que se les permitiera con el paso del tiempo subir a 3 metros cúbicos por segundo, que es un caudal superior al caudal óptimo que tiene el río Masacre, lo que implicaba que tú tenías como país que asumir un compromiso frente a ellos y frente a la comunidad internacional de que en periodo de sequía tú tenías que derivar agua de tus otras tomas. Por ejemplo, la presa de Cabeza de Caballo, que está cerca de Capotillo, la presa de La Piña, que está cerca de Don Miguel, la presa de Chagüey y de Maguaca, que están cerca de las matas de Santa Cruz, en los ríos Chagüey y Maguaca, y que no tienen nada que ver con el tema fronterizo, pero son depósitos de agua de República Dominicana para la agricultura. En ese sentido, ¿qué ocurre? Si tú haces un compromiso con un país vecino de una determinada cantidad de agua, 3 metros cúbicos por segundo, cuando el río tenga 1 metro cúbico por segundo, tú tienes que buscarle 2 metros cúbicos por segundo de forma complementaria en tus obras complementarias. Y eso implicaba un compromiso que no iba a poder ser cumplido por la República Dominicana. Cuando el presidente de la República, Luis Abinader, vio esa realidad numérica, lo entendió. Cuando nos reunimos con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el INDRI, con el Gabinete del Agua y con las demás autoridades, le pusimos claro que en 1973 Freddy Prestol Castillo escribió el libro El masacre se pasa a pie. Y si ya se pasaba a pie era porque ya estaba seco. Así es. Quiere decir que no había incrementado los caudales, que eso había que tomarlo en cuenta. Y aunque el INDRI estaba claro en eso, la Cancillería insistía en los 10.8 metros cúbicos por segundo y ahí le requirieron al director del INDRI que certificara lo de los 10.8 metros cúbicos por segundo como caudal normal y captación que tenía el INDRI. Y el director del INDRI le dijo, no, los datos nuestros coinciden con los datos que ha dado Osiris de León. Ese río nunca ha tenido 10.8 metros cúbicos por segundo, ni el INDRI tiene captación por 10.8 metros cúbicos por segundo porque no hay de dónde captarla. Fíjate, Jonathan, una historia de enfrentamientos, de colaboración, de apoyo, una historia interesante la que se da entre la República Dominicana y Haití a través de los años. Así es. ¿Qué tú crees al respecto? Bueno, yo quisiera preguntarle a nuestro queridísimo ingeniero, que es el experto en este particular, para edificar al dominicano, que la mayoría de nosotros somos neófitos en lo que tiene que ver con estos asuntos. Explíquenos, estimado ingeniero, el río Masacre es el río Dajabón que nace en República Dominicana. Así es. Entonces nosotros tenemos control de la fuente. Así es. ¿Qué pasa? Así es. El río
Dajabón, que es el río Masacre, sí, nace en República Dominicana, se mete en Haití y regresa a República así Dominicana. Es correcto. Así. Entonces, es correcto. Lo que nuestros amigos haitianos están tratando de hacer es evitar, en cierto sentido, de que el río vuelva a entrar a República Dominicana Claro. después de haber entrado a Haití. Así es correcto lo que tú planteas. Porque esa es la realidad de lo que hay. Es decir, el río, en más del 80% de su tránsito está en República Dominicana. Muy distante de la frontera. No es que va definiendo la frontera. Quien define el límite fronterizo al sur de Dajabón no es el río Masacre, es el río Capotillo. Pero el río Capotillo se convierte en un afluente del río Masacre justo en el área sur de Dajabón, en Don Miguel. Y ahí entonces ya el Capotillo deja de existir geográficamente e hidrográficamente como río, porque ahora el río es el Masacre. Al llegar ahí a Dajabón, cerca de la zona de Codevi, el río hace una especie de meandro lateral hacia el lado oeste y entra a territorio haitiano, y es ahí donde ellos aprovechan para hacer la captación. Pero ocurre que el tratado al que hacía referencia Luis y que data de febrero de 1929, dice que ninguna de las partes podrán construir obras ni desviar los volúmenes de agua sin consultar con la otra parte, sin la anuencia de la otra parte. Por muchos años le estuvimos planteando a Haití hacer un dique derivador para ambas partes. Aguas abajo de la confluencia entre el Capotillo y el río Masacre o río Dajabón. República Dominicana asignó los recursos económicos necesarios, pero Haití nunca consiguió el financiamiento para la parte que le correspondía a ellos, ni lo derivaron del presupuesto propio. Por eso no se ejecuta No se hizo. Entonces, el río nace aquí en República Dominicana. Claro. Nuestros amigos haitianos, que a veces no actúan como amigos, están entonces realizando una obra de modo que el río no entre de nuevo a República Dominicana, pero el río nace aquí. Entonces claro. digo yo, estimado ingeniero, que lo que debió haberse cerrado no fue la frontera. Lo que debió haberse hecho es quizás, no sé, una especie de dique de contención. No sé si estoy diciendo una barrabasada. No, lo que tú has dicho es correcto. Ahí es que viene la presa de Don Miguel. La presa de Don Miguel es esa solución que tú estás planteando. Lo que tú has escuchado en los medios de comunicación en voz del presidente de la República, de la presa de Don Miguel, es esa solución. Si tú inconsultamente me estás haciendo una captación allá, yo voy a hacer una captación en territorio dominicano, donde no necesito anuencia tuya, ni de ninguna agencia internacional, ni de organismo internacional. ¿A qué nivel? Aguas arriba, ¿verdad? Sí, aguas arriba estaría justo del lado oeste de la presa de la Piña. Del lado y al norte de la presa de Cabeza de Caballo. Tenemos entendido. Se están considerando dos posibles sitios de cerrada, pero ambos están antes del meandro de 90 grados que hace el río Masacre en la parte sur de Dajabón. Quiere decir que estamos hablando de unos 4 kilómetros al sur este de Dajabón. Ya. Ahora, yo entiendo que Haití está haciendo esto con toda la intención y alevosía para provocar un conflicto internacional. Porque si nosotros venimos y utilizamos la presa San Miguel para digamos, cortarle el agua, literalmente el agua y la luz a los haitianos en respuesta a lo que ellos están en el proceso de hacer, eso nos acarrearía una serie de situaciones a nivel internacional. Pero manejables en tu favor. Ajá. Fíjate que ahora con el río Nilo, Egipto, que tiene dos presas en el Nilo, la del Bajo Asuán y la de Alto Asuán, que las he visitado las dos, pero Sudán, que está al sur, dijo, yo voy a hacer una presa. Egipto dijo, no, y Sudán dijo, sí, ese río está pasando por mi territorio antes de llegar al tuyo. Yo tengo legítimo derecho de hacer mi presa en mi río, en mi territorio, porque él pasa primero por mi territorio antes de pasar por el tuyo. Así es. Y lo represó, y ahí está, inauguraron la presa. Tenemos un precedente internacional. Claro. Ahora, ¿qué pasa? A veces nosotros en Dominicana nos dejamos amedrentar por poderes fácticos, foráneos en naturaleza,
que tratan de imponer una agenda en particular. Y fíjese, como bien establece el ingeniero, ellos están recurriendo a este reencauzamiento del río Masacre en virtud de que ellos ya han erosionado otros ríos importantes en su país. Sí. Entonces, ellos están aprovechándose de nuestro buen cuidado y nuestra buena mayordomía de nuestros ríos, que de hecho nosotros tenemos aquí más áreas protegidas que muchas naciones desarrolladas, y están digamos, haciendo uso de nuestros recursos, de un recurso que nosotros hemos preservado a través de los años para beneficio de ellos. Y ya lo están haciendo desde el territorio haitiano, pero cabe señalar que también vienen a territorio dominicano a hacer lo propio. Eso que tú mencionas, Jonathan, es importantísimo. Pero hay que aclarar ahí, a ver cuál es la perspectiva también del ingeniero. Una cosa es hablar con el gobierno de Haití de manera formal y oficial, y otra cosa es hablar con mercenarios o hablar con un grupo de empresarios o alguna organización específica que esté haciendo una acción deliberada, pero una acción puntual y aislada del gobierno. El gobierno de Haití se ha desligado de la construcción de ese canal. Pero usted menciona que eso viene desde el 2019 construyéndose. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Es una acción oficial del gobierno o es una acción de un grupo de empresarios o un grupo de mercenarios o alguna organización particular? Cosa que en la situación que está el vecino país, ellos o sus autoridades no pueden controlar. Fíjate, Luis, en el día de ayer sostuvimos un panel para debatir este tema durante 1 hora en el show del mediodía. Y uno de los panelistas convocados a participar es un periodista haitiano que ha dado seguimiento al tema, aunque está a favor del canal. Y en ese panel, viéndose a nivel internacional, él admitió que quien está propiciando la apertura de ese canal es el Ministerio de Agricultura de Haití, que no es el sector privado, dijo él, que bajo ninguna circunstancia esa obra se le puede atribuir al sector privado, que eso fue una decisión del Ministerio de Agricultura para garantizarles riego a los agricultores de esa zona noroccidental de Juana Méndez. En consecuencia, se asume eso, y muestra de que eso anda por ahí es que ayer mismo llegó a la República Dominicana una delegación oficial del gobierno de Haití, que se reunió miércoles y jueves con la delegación dominicana en la Cancillería Dominicana para tratar de llegar a acuerdos, porque para este jueves a la medianoche es la fecha límite a partir de la cual, si no hay un acuerdo respecto a detener la construcción de ese canal, el gobierno dominicano cerraría todas las fronteras. Ya no solamente la de Dajabón, incluiría la de Jimaní, incluiría la de Carrizal en Elías Piña y la de Pedernales en Anzapitre. Por tanto, Haití está convocado a sentarse, a conversar con las autoridades dominicanas de forma razonable. Primero, porque el agua de la que se está discutiendo ahora no es haitiana, es dominicana. En consecuencia, yo no te puedo obligar a ti a que me des a mí lo que te corresponde a ti si yo mal administré mis áreas, como decía Jonathan. República Dominicana tiene 48.442 kilómetros cuadrados. Y de ese total de extensión superficial, 12.000 kilómetros cuadrados son áreas protegidas. 25% del territorio nacional, lo que no ha hecho Haití nunca. República Dominicana ha cuidado sus bosques. Y por eso en el documental de Al Gore, Una verdad inconveniente, citan la isla Hispaniola como un ejemplo de buena conservación del lado este y depredación del lado oeste. Pero igual el libro de Jared Diamond te cita a la isla Hispaniola en la misma línea en que lo cita Al Gore, aunque el libro es previo al documental de Al Gore, donde él te dice que del lado oeste todo está depredado y tú te puedes dar cuenta cuando sobrevuelas la zona. Tú puedes ver desde el aire dónde está la frontera, porque está gris del lado oeste y verde del lado este. Eso tiene que producir un resultado. ¿Cuál? Que los ríos se te sequen.
Y por eso entonces Haití está convocado ahora a comenzar un programa de reforestación en todo su distrito norte para ver si en 20 o 25 años sus ríos pueden volver a tener agua. Mientras tanto, República Dominicana puede compartir sus aguas, pero de forma amigable. Claro. No con esa presión inquisidora, o como te dice un ex primer ministro que fue destituido por el tema del canal, porque él quiso decir que República Dominicana no tenía ninguna autoridad sobre el río Masacre que nace en República Dominicana, y por eso los dominicanos han dicho, bueno, pues nosotros vamos ahora a diseñar y a construir la presa de Don Miguel en territorio dominicano, represando aguas dominicanas, y ningún organismo internacional te puede prohibir qué hacer en tu casa. Pero eso sería una primera etapa. Hay una segunda etapa que es el río Artibonito. El río Artibonito tiene 4 proyectos de presa. El Corte 1, el Corte 2, Joca y Pedro Santana. El río Artibonito es el único río represado en Haití, en la presa de Peligre. ¿Que ese sí nace allá? No, ese nace aquí. Y ellos lo aprovechan allá. Por eso ellos siempre han objetado que República Dominicana construya cualquiera de esos 4 proyectos de presa que tenemos ahí en carpeta desde los años 80. Y siempre lo objetan. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno dominicano? Bueno, pues vamos a desarrollar un plan integral de manejo de los recursos hídricos en la zona fronteriza. Vamos a hacer la presa de Don Miguel en Dajabón, y vamos a hacer la presa de Artibonito en el Corte 1 o en el Corte 2 o en Joca, en Pedro Santana, o 2 de ellas del lado dominicano. Tú decides hacer en tu casa lo que tú entiendes que es más conveniente para ti. Lo que tú necesitas buscar consenso es cuando lo vas a hacer en el área limítrofe. Pero el Artibonito transita todo el tiempo hasta llegar a Pedro Santana en territorio dominicano. Como el río Masacre transita todo el tiempo en territorio dominicano hasta llegar a Dajabón. Estimado ingeniero, ya para ir aterrizando el avión, yo quisiera que usted nos oriente sobre la situación del gobierno haitiano. Muchos han dicho, bueno, queremos dialogar con nuestros amigos dominicanos, pero otros dicen, ese gobierno no es legítimo en naturaleza, de modo que no tiene calidad para negociar. Entonces, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Es la cosa. Hay unas conversaciones que están fraguándose, pero no sabemos si las personas con las cuales estamos conversando tienen la autoridad de llevar efecto lo que se podría acordar. Yo entiendo que es la sociedad civil que está tomando cartas en el asunto respecto del reencauzamiento del río. Entonces, ¿qué hacemos nosotros respecto de esa realidad? ¿Y hasta qué punto? Porque si hubiese un gobierno, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se puede confiar en esas autoridades? Porque Haití tiene una historia. En mi caso, yo trabajé por más de 3 años y medio en Haití. Y la realidad es que muchas empresas dominicanas, muchos grupos dominicanos fueron a Haití y se establecieron allá. Pero al final tuvieron que salir de Haití porque hubo un periodo de tranquilidad mientras estuvo la MINUSTAH y otras misiones que se desarrollaron allá. Pero la realidad es que en Haití históricamente los traspasos de mando han sido de manera violenta, han sido abruptos. Entonces, ¿hasta qué punto cualquier gobierno, cualquier organización puede orquestar un acuerdo, puede intentar involucrarse en las acciones dentro del vecino país y eso va a perdurar en el tiempo? Ese ha sido un gran desafío que hemos tenido a lo largo de estos 2 años de discusión con el tema del río Masacre. Y el propio presidente de la República ha dicho más de una vez, bueno, pero es que no tenemos un interlocutor válido que asuma el papel de liderazgo en la comunidad haitiana. Porque sí hay un gobierno, solo que ese gobierno ha estado en desventaja en algunos sectores donde las bandas han tomado control administrativo. Entonces, para el gobierno entrar a uno de esos sectores, tienen esas bandas que darle autorización al gobierno para que el gobierno pueda entrar. Ellos tienen control de facto. Tienen control de facto. Tiene control de jure. Claro. Pero ellos de facto. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo ese escenario y considerando la crisis actual en este momento, pues el gobierno dominicano tiene que hacer abstracción de esa realidad social y política y asumir las autoridades de haitianas como válidas. Y en consecuencia reunirse con ellos en la Cancillería Dominicana y establecer acuerdos. ¿Qué busca el gobierno dominicano? Deténme el canal.
Mientras tanto, deténme el canal. Tú no me puedes hacer una captación en un río que es mío y que tiene un compromiso de agua con agricultores míos en esa zona y que el compromiso no es nuevo, no es un invento mío de mi gobierno. El compromiso viene por décadas. O sea, esos agricultores que tú tienes ahí en La Vigía, en Cañongo, en Dajabón, en Manzanillo, tienen décadas emplazados ahí. La colonia japonesa, a la cual la JICA le hizo un canal, está ahí establecida desde hace décadas. No se trata de un invento nuevo del gobierno dominicano y Haití lo sabe, solo que, entendiendo la realidad dramática de la escasez de agua, ellos no tienen agua y se ven obligados por las circunstancias a acercarse a la única fuente de agua que hay, que es el río Masacre. Ahora, bajo ese escenario, si ellos hacen un ejercicio de sensatez, primero tienen que reconocer que han depredado el bosque, han deteriorado las cuencas hidrográficas, son responsables directos de no tener agua, y lo correcto es que le digan al gobierno dominicano, mira, yo reconozco una realidad ambiental e hidrológica que tengo, ayúdame a enfrentar esta realidad, permíteme compartir esas aguas. Sombrero en mano. Sí, exactamente, siempre que no lastime los compromisos que ya tú tienes con tus agricultores. Mira a ver en qué horario, donde tú no vayas a usar esa agua, 10 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada, tú me puedes compartir una parte de esa agua. Cuando ya tú no la vayas a usar y que se vaya a perder en el mar y nosotros aquí la usamos, la almacenamos en algunos depósitos, en algunas lagunas y las derivamos a nuestro sistema de riego. Pero un tema amigable, un tema protocolar, un tema diplomático, claro, no conflictivo, ni mucho menos unilateral, ni mucho menos asumir la posición que asumió un ex primer ministro que le manda una comunicación al presidente de la República de Haití diciendo República Dominicana no tiene ningún derecho sobre el río Masacre, no se puede oponer a que nosotros tengamos una captación al río Masacre y en consecuencia sigamos adelante. Y eso motivó su destitución, pero ahora se ha convertido en el ente de discordia cada día en el discurso, porque dice, ya República Dominicana aprobó esa obra de captación en ese canal. Si hubiese sido aprobado formalmente, como dice ese ex canciller, ya ellos hubiesen acudido a los tribunales internacionales para hacer valer un acuerdo. No, hubo un acuerdo de intención de ampliar la comisión técnica, que se llama ahí mesa de trabajo, y que esa mesa fuera ampliada para debatir las conveniencias o no. Si la Cancillería le reconoció por un tema de semántica que la Cancillería no supo manejar en su momento, por no saber de hidráulica, no saber de hidrología, no saber de cauces, cuando la Comisión de Haití de forma inteligente le dice a la Cancillería Dominicana, nosotros no vamos a desviar el cauce del río. La Cancillería entendió que ya eso resolvía el problema, pero no entendió que una cosa es el cauce del río y otra es el caudal del río. Claro. Por tanto, yo no te voy a desviar el cauce, no, el cauce sigue ahí, lo que yo voy a desviar es el agua. El cauce va a seguir ahí todo el tiempo. Entonces, cuando le aclaramos eso, y en una reunión que sostuvimos con el canciller, fueron hábiles en el enfoque. Claro, fueron hábiles en el enfoque. Como esos vendedores que te venden una cosa y dicen, no, yo lo que te dije fue esto, y eso es lo que te estoy dando. Pero no era lo que tú esperabas. Es decir, te dijeron al redactar el documento, esto no implica un desvío del cauce del río. Pero es que el cauce es la sección transversal por donde transita el agua. Claro. Lo que tú necesitas no es el cauce, es el agua. Naturalmente. En consecuencia, si yo te desvío el agua, pero no te desvío el cauce, te estoy engañando cuando te digo yo no te voy a desviar el cauce del río. No, porque no es, a mí no me interesa que tú me desvíes o no me desvíes. Desviar el cauce, tú entrar con un tractor y modificar el trazado del cauce. Ellos están tomando el agua y te desvían. Por tanto, te quedan bien desde el punto de vista gramatical. Desde el punto de vista, no, yo te dije que yo no te iba a desviar el cauce del río, míralo ahí, el cauce está ahí, yo no te lo he tocado, yo he tomado el agua. Ah, pero yo no te dije nunca que yo no iba a desviar el agua, fue el cauce que yo te dije. La Cancillería le compra el argumento. Cuando en una amplia reunión con el canciller hablamos de estos temas, el canciller nos dijo en la reunión, ahora entendí mejor el tema después del debate. Y ahora estoy más claro y ahora lo veo. Y perdónenme, y después que nos desacreditó la OEA en aquel momento,
Porque la verdad es que, lamentablemente, a pesar de que nuestro presidente Luis Abinader está tomando cartas en el asunto como todo un patriota, el gobierno está permeado por gente que no necesariamente está abogando por el mejor interés de los dominicanos primero. Y eso hay que ponerlo claro. Yo espero que esta situación sea vista como una bendición disfrazada para unificar al pueblo dominicano respecto de los mejores intereses de nuestra patria. Ingeniero, para nosotros ha constituido un gran honor tenerlo sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes. Y gracias al público. Muchísimas. Que Dios les bendiga. Amén. Y gracias por las hermosas palabras de introducción a esta conversación y gracias por ese tratamiento exquisito que ustedes me han dado en el día de hoy. Ojalá y podamos reunirnos en el corto plazo.